Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes, mi nombre es Denis Arana y estoy con mi amigo José Bravo para tratar un tema muy interesante en este día, que es el tema que respecta a la oración. José, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, gracias al Padre. Bueno, saludar a toda la audiencia de ya el punto podcast, la mano de Dios. Y efectivamente vamos a hablar un tema muy interesante que creo que los va a ayudar, le va a hacer reflexionar, le va a hacer pensar también a la vez, ¿verdad? Así que arrancamos. Bueno, antes que nada, tendríamos que tratar el asunto desde la perspectiva de la oración como, es decir, en los dos campos en donde se desenvuelve la oración. Puede ser en el campo personal del individuo, en su trato con Dios, y luego en el campo congregacional o de la iglesia para desplegar el tema. ¿No te parece? Claro. Y puedes comentarnos un poco si Sí, gustas. claro, porque teníamos que hablar de lo personal, la relación personal entre el individuo, el hombre y el creador, pues, ¿no? Nuestra comunión muy íntima, nuestra comunión muy especial con el Eterno, lo que diríamos a solas, pues, ¿no? Exacto. O al principio del día, al despertar del día, la gratitud de correr hacia su presencia para darle gracias y etcétera, ¿no? Pero también lo otro sería el aspecto congregacional, el reunirnos con un grupo de hermanos para poder ya elevar un clamor conjuntos. Ahora, pensaba yo que la oración es la única forma en la que, no la única, pero tal vez la mejor forma en la que la comunión con Dios se desarrolla, ¿no? Ujú. Por lo menos se me ocurre, porque obviamente tenemos la lectura de la Biblia, tenemos las enseñanzas que escuchamos, etcétera, pero la única oportunidad en la que nosotros nos encontramos frente a Dios, al costado de Dios, y conversamos con él y bueno, pues de alguna manera vamos desarrollando, porque internamente nuestro espíritu tiene que tomar conciencia, o no, todo nuestro ser, nuestro espíritu siempre tiene conciencia de Dios, pero todo nuestro ser tiene que tomar conciencia de la realidad de Dios, a quien no vemos y muchas veces ni siquiera escuchamos directamente. Pero allí en la quietud de, como dijiste, de nuestra habitación, de nuestro aposento, como dice la Escritura, vamos desarrollando una comunión con Él. Así es, claro. Sí, porque es el momento donde nos hacemos uno con el Creador, lo que decimos comunión. A mí me gusta el parafraseo, ¿no? Una común unión, Exacto. un momento donde tenemos un tiempo de intimidad, un tiempo de más cercanía. No quiere decir que los otros momentos no, como los que has citado, ¿no? Porque el escuchar una enseñanza, una reflexión, el prestarle atención también es un tiempo de comunión, pero no como la de la oración, donde no hay interrupciones, donde dejamos todo de lado, donde ya no contestamos pues ni a los mensajes ni a las llamadas, porque es un momento de estar con Él, un momento De intimidad. dedicado para Él, un tiempo de intimidad, un tiempo de estar en lo secreto y luego ser recompensado en público. Y hay otra cosa que quería comentarte. En estos tiempos, la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a los individuos,
un poco como que han perdido la costumbre de la oración. Y parece que la mayoría desarrolla una comunión de canciones. No sé si has notado. Ujú. O sea, ponen su música, sea en el televisor, en un aparato reproductor, en el celular, donde quiera, pero comienza a sonar la música y algunos se identifican con ciertas letras y entonces algunos empiezan a llorar, a cantar, y ahí de pronto dicen que sienten ganas de adorar, de alabar, etcétera. Ahora, yo no tengo nada que objetar a esos Al actos, modo. al modo, exacto. No tengo nada que objetar. Sin embargo, me parece que puede ser como un estado emocional autoinducido. Permíteme usar esa expresión. Ujú. Es decir, ha cundido dentro de la iglesia una enseñanza de que si usamos la música, podemos ah, inducir el estado anímico de la gente. Y en cierto modo se usa, pero cuando individualmente quiero desarrollar mi comunión con Dios, si yo tengo que esperar que una música me toque el corazón para recién sentir algo por Dios, creo que estoy estableciendo como algo extra que sin eso no puedo. En cambio, la oración personal, en donde ingreso en mi aposento y me pongo a orar, y ahí me quedo quieto y comienzo a dejar mi espíritu quieto para tratar con Dios, y ahí donde presento mis peticiones, mis ruegos, mis lloros, mis súplicas, y donde yo sé que voy a ser consolado, etcétera, esa es la forma que Jesús enseñó. Se ha desvirtuado el punto. No sé si has escuchado cuando dicen, deja que la música te ministre. Sí, Entonces se han ido hacia allá, pues, ¿no? Hacia el extremo. Porque, como dices, no hay una prohibición, pues, ¿no? Cada uno a su modo, a su estilo, pero no dejando de lado, pues, que es un momento íntimo, un momento de aprovechar, ¿no? Es como aquella fotografía que vi, dice, de visita en la casa de la abuela. Estaba papá, mamá, los hijos y la abuela ahí sentada en el sillón y todos con su celular a la mano. sí, sí, sí. Entonces, Eh, imagínate pues ese escenario mm, en la oración, ¿no? O exacto. sea, vengo a orar, pero estoy escuchando el tarareo y la letra y la melodía de ciertas canciones y entonces lo involucro esas canciones conmigo, ¿no? Entonces estoy desvirtuando lo que he venido a hacer, ¿no? Lo que pienso es que podríamos estar generando lo que llamamos un bastón, un punto de apoyo, Así es. y los puntos de apoyo siempre terminan siendo perjudiciales tarde o temprano. Por ejemplo, a través de la historia, la gente se ha apoyado en el cigarro, en el licor, en las drogas de diferentes tipos, etcétera, para lograr cierta estabilidad, cierto ánimo, cierta alegría, etcétera. Y por eso es que pasa una experiencia bonita, pero con el tiempo uno termina siendo adicto. Ujú. La música es buena. No podríamos decir y no queremos decir acá que Así la es. música es mala. Tampoco que uno use canciones o mejor dicho, que las canciones te ministren. No está mal. Ujú. Pero si nosotros para tener comunión con Dios necesitamos música, lo más probable es que nos estamos autoinduciendo un estado emocional y ahí existe un peligro. Claro, porque ahí ya sería un aspecto emotivo, más almático, ¿verdad? Y ya lo almático, lógicamente, nos va a traicionar, nos va a engañar. Recuerda lo que el Espíritu de Dios nos habla a través de Jeremías,
cuando dice perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. O Sí. sea, si me voy a guiar en una forma almática, ya pues ya estoy ahí perdido. Yo recuerdo un día, estuvimos en un retiro, me invitaron a enseñar, y a nosotros nos tocó debajo de una pileta, una piscina, ¿ya? O sea, Ujú. estábamos debajo, habían hecho un auditorio ahí. Ya. Entonces, de ahí en la piscina arriba, ¿no? En este caso, sonaba pues la Oh, música, las canciones ahí, y la gente, bueno, está disfrutando. Nosotros estábamos en el retiro ahí abajo. Era un centro recreacional. Entonces yo terminé y le tocaba ingresar a otro expositor. Y el expositor demoraba, pues. Entonces estaba sonando una balada ahí, ahí estaban tocando una balada de secular, y pues. el sonido colaba fuerte. Y colaba, pues, ¿no? Entonces, yo le hago señas así al expositor que rápido, que apresure. Así que el hombre llegó corriendo, entró, bueno, Mm. tomó el micrófono de frente y levante la mano, sí, 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 como está ahí. Y él pensaba que era una alabanza y la gente estaba ahí. Eso fue colosal. Entonces, eso es alma, pues, ¿no? Eso es lo almático que estamos señalando que nos cuidemos. Pues. No veces que está con una de Camilo Sesto ahí tocada. Ahora, la Así, música no está mal, pero todo tiene su lugar, ¿no es eso, cierto? eso es. Estamos en una exposición, un retiro, Es que filtraba, el sonido filtraba. obviamente, Entonces, obviamente, a y eso, además que usan altoparlantes, claro, pues, a ¿no? eso digo, bueno, de que Eh, si vamos a depender si va a ser nuestro bastón de apoyo, como referiste, entonces ya no se hace tan correcto porque nos hacemos dependiente de, exacto. ¿no? Ahora, quería enfocar que la oración personal tiene su lugar. Jesús decía, cuando ores, entra en tu aposento. Es decir, la oración personal tiene que ser en un lugar en donde uno pueda apartarse con Dios, que es un requisito indispensable para poder encontrar comunión con Dios. Pero también está el otro campo que es la oración congregacional. Y a esa es donde quisiera llegar en este día, en este tema. Ujú, Eh, Primero porque creo que tenemos los dos ujú. un material especial para poder animar a la iglesia, ¿no? Como la zanahoria que motiva. Vamos Porque para adelante. quisiera preguntarte, ¿la oración es obligatoria o voluntaria? Ujú. Primeramente, para cerrar el asunto, el tema de estar a solas con el Eterno es un tema que debe ser un lugar privado, un lugar sin interrupciones, ¿no? Exacto, Que nadie circule, por eso sí, nuestro punto de contacto en casita, ¿no? Siempre hay un lugarcito donde sí, sí. podemos levantar un altar. En cuanto a lo congregacional, definitivamente no es obligatorio, bueno, es un carácter voluntario, un En ninguno de los carácter, casos es obligatorio. en ninguno de los casos, no en ninguno Porque de los casos. si fuera obligatorio, entonces la iglesia sería un ejército y no lo es. Cuando se hace ya obligatorio, impositivo, es cuando encontramos las dos hermanitas ancianas orando Sí, en la sí, congregación. correcto, sí. Es verdad. Es decir, los cultos de oración son los cultos menos asistidos Así es. porque hay mucho énfasis tratando de obligar a la gente a que vayan al culto de oración y la gente no viene porque precisamente es como una obligación. Y Mm, nadie, cuando te obligan, no deseas, no quieres hacerlo, es contra tu voluntad y eso no es bueno. Más bien creo que vamos a ir un ratito a la pausa y ujú. luego empezamos a entrar en materia, ¿no? Ok, ¿Está bien? me parece bien. Antes de entrar en la pausa, quisiera recordarles que pueden suscribirse yat-el.podcast, la mano de Dios. Búsquenos y podrán recibir las emisiones. Ya estamos de vuelta.
Así que ahora vamos a entrar en materia. Creo que hemos comentado lo suficiente para la oración personal, pero ahora vamos a entrar un poco en materia respecto de la oración congregacional, ¿verdad? Claro, lo que estábamos diciendo es que no es obligatorio, pues, ¿no? Es un acto voluntario, un acto Correcto, de correcto. corazón, porque todo lo que se hace voluntariamente se hace de buen gusto, de buena gana, se hace de corazón, pues, ¿no? Que es lo que más pega, porque yo creo que en todo lo que hagas, con buen gusto, lo haces bien. Sí, es verdad. Eh, Quería recordar que el texto que vamos a usar es 1 Timoteo, capítulo 2, versículo Uno, 1, en ajá. donde Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Usa el término, en la versión 60 dice rogativas, oraciones, peticiones y Peticiones. acciones de gracias, ¿no? Ujú. Y en la oración congregacional, estas cuatro formas de oración son las que se usan. Pero antes quisiera un poquito hacer una introducción. En el capítulo 1, Pablo, que ya estaba próximo a morir, está encomendando a su discípulo Timoteo que iba a sucederle en su labor apostólica. Le dice, te ordeno que hagas, que asumas este ministerio, que te alejes de la palabrería, que te alejes de las fábulas, porque algunos ya se han apartado siguiendo estas cosas, de los cuales son Himeneo, Fileto, se refiere, Alejandro. ¿no? Alejandro, etcétera. Y luego ya comenzando el capítulo 2 dice, exhorto ante todo. Y para hacer la diferencia, porque a veces parece que algunos toman la oración como una obligación, tomando el texto, por ejemplo, de orad sin cesar, o pedir, ¿no? Y usan, eso es un imperativo y está en imperativo y entonces hay que hacerlo porque tienes que hacerlo. Y casi siempre queremos sembrarle ley a la gente y con ley no funciona. No funcionó para los judíos y no funciona para la iglesia, Así es. ¿no? La gracia es diferente. La gracia es... Dios voluntariamente envió a su hijo voluntariamente dio su vida, tú voluntariamente te conviertes, nadie te obliga a convertirte y voluntariamente lo sigues. Mientras esto se mantenga ahí, es importante notar que la comunión se va a desarrollar sana, sana. No va a haber nada que impida que penetres profundamente en comunión con Dios. Entonces, a partir de acá, en la oración, en esta parte de la exhortación de Pablo a Ujú. Timoteo, encontramos que le enseña por qué orar, por quién orar, para qué orar, cómo orar y qué orar. Esas son las cosas que creo que en este segmento podemos responder a esas Claro, me preguntas. parece muy interesante porque más que una imposición, este es un consejo Exacto. y los consejos tienden a lo tomas o lo dejas, pero si lo dejas no te hace bien porque los consejos siempre son para un bien, ¿no? Es como recordar a aquellos jóvenes que dicen, ustedes no nos entienden a nosotros los jóvenes porque ustedes están viejos, dice. Pero cuando uno ya está adulto, pues ha transicionado y sabe Y uno pasaba por la lo que juventud. bueno, claro, porque también hemos pasado momentos de malas decisiones que nos han tenido que pasar ciertas facturas. Pablo en su carácter ya habiendo transicionado el tiempo, da estos consejos, estas pautas, y es maravilloso porque está muy ordenado este consejo. O sea, Sí, no está sí, disparatado, ¿no? Por eso que la forma en la cual la estás citando, o sea, me gusta, me agrada. Eh, me alegro, me alegro. sí, porque está muy ordenado, pues, ¿no? Mm, La expresión que Pablo va a decir. Así que sí. vámonos con Bueno, eso. entonces cuando dice por qué orar, se debe orar porque es la voluntad de Dios, ¿no? Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ujú. Entonces, ¿por qué orar? Porque es la voluntad de Dios. O sea, a mí como Jesús lo manifestó, he aquí que el hacer tu voluntad me Me agrada, agrada. me agrada. Y a mí me agrada voluntariamente decir, me agrada hacer la voluntad de Dios.
a veces no sé cuál es su voluntad, Ujú. pero cuando la sé, me agrada hacerla. Y cuando no la sé, me agrada que Él haga su voluntad a pesar de mi voluntad, a pesar de lo que pueda costarme o dolerme, Ujú. porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, orar es agradable delante de Dios. Entonces, ¿por qué orar? Porque es agradable delante de Dios, porque es su voluntad. Luego está, ¿por quién orar? ¿Por quién orar? Debemos orar por todos los hombres. Dice que hagamos rogativas, peticiones, acciones de gracia, etcétera, por todos los hombres. También dice por los reyes, es decir, por los Por gobernantes, las y luego autoridades. dice por las autoridades, ¿no? Por Ujú. todos los que están en eminencia. Entonces, hay muchas razones para orar congregacionalmente, orar por todos los hombres, por toda la sociedad, luego por los gobernantes, por los que están en autoridad, llámese alcaldes, congresistas. Lo que hoy escuchamos es quejas sobre las autoridades, escuchamos reproches, escuchamos odio hacia la autoridad. Y en la iglesia, cuando a veces nos ponemos a comentar política, Mm. tampoco nos abstraemos de hacer ese tipo de comentarios, pero a Dios le agrada que oremos, que le pidamos por las autoridades. Así es. Porque las autoridades, a fin de cuentas, son seres humanos y los seres humanos yerran y muchas de las autoridades obviamente están envueltas en corrupción, en pasiones, etcétera, y de todas esas cosas han de dar cuenta. Pero no podemos tampoco obviar que toda autoridad viene de parte de Dios. Es Ujú. decir, Dios defiende la autoridad. La institución de la autoridad viene de parte de Dios. No me refiero a que las autoridades han sido puestas por Dios. En realidad, Dios no haría pues que pongan a un violador en el Congreso, cosas Ujú. así. Pero los puestos de autoridad tienen que ser ocupados y son ocupados por elección de la gente. Así funciona nuestra sociedad de hoy. Ujú. Pero la institución de la autoridad le agrada a Dios. O sea, todo debe tener un orden y la sociedad necesita control, necesita orden y necesita servicio. Por eso, ¿por quién orar? Por todos los hombres, por las autoridades y también por los que están gobernando. Luego viene, ¿para qué orar? Responde a esta pregunta, ¿para qué orar? Debemos orar para que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer la verdad. Es lo que dice el texto, ¿no? Ujú. Dice, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sería maravilloso. Ahora, cuando nosotros vemos que hay mucha gente que se dedica a hacer el mal y que cada vez el mal nos va acercando y va haciendo más y más en aumento, es porque realmente la iglesia ha olvidado que tenemos Su ese tarea. recurso de la oración. No es tanto una tarea, es más bien un recurso que Dios nos da para hacer. Si es una tarea es obligatoria, si no, Ah, ok. es un recurso. O sea, nos preguntamos en la iglesia, ¿qué podemos hacer? Podemos orar. Ujú. Dios ha puesto la zanahoria delante. Ahí está, a Dios le agrada. Es bueno. ¿Quieres vivir quieta, reposadamente? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir tranquilo? Oración es la Ujú. respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por quién orar? Ya sabemos. ¿Para qué orar? También sabemos. Para vivir quieto y reposadamente. Ahora, ¿qué orar? Mm. O sea, ahí responde la forma de cómo, ¿no? Y entonces ahí dice que podemos hacer 4 tipos de oración, que es Claro. lo que vamos a tener que Desarrollarlo. posponer ya Ujú. para la siguiente emisión. Me gusta la expresión eh, es bueno y es agradable, ¿no? Ujú, Entonces ahí hay como un juego de palabras. Es bueno para mí. O sea, orar es bueno para mí porque orando voy a presentar ante la presencia del Padre todas mis ansiedades, mis preocupaciones también, ¿verdad? Voy a descargar pues delante de su presencia, no voy a estar tan cargado. Y es agradable para el Padre porque al Padre le agrada que sus hijos hablen con Él. Por eso que la oración no tenemos que verla como una carga, sino más como un beneficio, exacto. porque ahí citaba, ¿no? Es bueno, o sea, es bueno para mí, es mi beneficio
como decir, pues es mi vitamina, es mi proteína. O sea, me beneficio yo al venir en comunión hacia el Padre, al tener comunión con Él. Soy el beneficiado, es bueno, pero es agradable a Él. A Él le agrada que sus hijos puedan rendirse ante Él. Lo que pasa es que nos han otorgado como un castigo. Yo recuerdo que conocí a un muchacho, un joven, que él era criado por su mamá, pero con el apoyo de su pastor. Y el pastor que le guiaba a su mamá, cuando él se comportaba mal, rebelde, bueno, jovencito, lo que hacía era rodearle 3 horas de orar. Entonces, para él la oración siempre fue un Fue un castigo. castigo. Sí, no lo agarraba a látigo, pero rodeado, lo tenía rodeado y ahí le hacía orar, ¿no? Dice que él ya se tenía que inventar qué hablar en su oración. Mm, Entonces, es como un término de castigo. Entonces, no es pues bajo ese sentido, es bueno. La oración es bueno para el que lo hace, sí, ¿verdad? Y sí, agradable para el Eterno. sí. Hay muchos beneficios en la oración. Lo que pasa es que aquí se combinan dos elementos fundamentales en nuestra relación con Dios. Una es que yo voluntariamente me presento delante de Dios a pedir, a orar, Ujú. a manifestar mi necesidad. Y la otra es que también voluntariamente estoy dispuesto a que la voluntad de Dios sea la que guíe mi vida. Mm. Muchas veces me he encontrado en rebelión. Dios quería hacer una cosa, yo quería hacer otra. Y entonces yo en la oración le pedía lo que yo quería hacer y Dios no contestaba, porque no tiene por qué contestar lo que simplemente yo quiero. Mm. Él tiene que atender a su voluntad, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Eso es importante. Eso es como que mi interior no lo quiere aceptar, Exacto. pero por eso venimos orando, pues Padre, y el Padre siempre sabe lo que es mejor para los hijos. Por eso es que yo considero de que por más que llores y hagas la pataleta orando, el Padre te va a conceder lo que necesitas, no lo que tú quieres. Porque posiblemente lo que tú quieres, lo que quiere Denis Arana, lo que quiere José Bravo, posiblemente le hace daño. Al mismo Denis Arana o a otras personas. Así es, Ujú. ¿verdad? En esa petición. Y entonces Él quiere darnos lo que realmente necesitamos, Exacto, porque es perfecta su voluntad. exacto. Su voluntad nunca es para hacernos daño. Así es correcto. No tiene pensamientos de daño, sino de bien para nosotros. Eso dice la Escritura. ¿Verdad? Su voluntad nunca es para destruir o simplemente para contradecir. Su voluntad siempre es lo mejor para nosotros. Pero hasta el día en que nos damos cuenta de que estás luchando contra la corriente, es como el Quijote de la Mancha lanzándose contra los molinos de viento pensando que eran enemigos, así muchos cristianos estamos luchando contra Dios mismo. No es contra el diablo, no es contra las personas que a veces nos quieren hacer daño, Ujú. es contra Dios. Y el día que nosotros nos rendimos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, ese día nuestra oración comienza a ser atendida en los cielos y comienza a ser respondida Respondida, de eso es, acuerdo a su en la voluntad. tierra. ¿Mm? Qué bueno. Y los 4 puntos Sí, los tendremos que dar en la en otra, la en la otra. siguiente emisión. Sí, correcto. Bueno, no se olviden de suscribirse, darle like y compartan. Yo creo que así como bendice su vida, va a bendecir la vida de otras personas. Así que ayúdenos con esto, con compartir a otros, con difundir los consejos de las palabras del Eterno. Son bendecidos. Chao.